Buenas tardes. Este teórico trata de las infecciones de piel asociadas a lesiones por implantación. En esta semana, en el correr de los teóricos, han visto las infecciones de piel más frecuentes de origen parasitarias y micóticas. Este teórico, básicamente, vamos a hablar de infecciones fúngicas asociadas a lesiones por implantación. Entonces, en el abordaje inicial que han visto en otros teóricos sobre las lesiones de piel de etiología infecciosa, dentro de las fúngicas, el día 1 vieron las micosis superficiales. Este teórico se va a tratar sobre todo de las micosis por implantación y específicamente de la esporotricosis, ya que es una de las más importantes en nuestro país como micosis de implantación. Entonces, ¿qué significa el término micosis por implantación? Bueno, hace referencia al mecanismo de adquisición, en verdad, son micosis que se dan por inoculación del agente, del hongo, a través de la piel, generalmente mediante lesiones traumáticas. Existen varios agentes que son capaces de generar este tipo de micosis por implantación. La esporotricosis, que va a ser en lo que se va a centrar la clase, es generada por el complejo Sporotrichenki. Anteriormente se creía que esto era una especie única. Hoy en día, gracias al advenimiento de nuevas técnicas moleculares, sabemos que es un complejo con una diversidad enorme de especies dentro de él. Después tenemos las cromoblastomycosis, que son producidas básicamente por tres grandes géneros: Fonsecacia, Filalophora y Cladiofialophora. Fonsecacia habita sobre todo, es un hongo que habita sobre todo en climas tropicales y subtropicales. La mayoría de los casos que están reportados en Brasil y en Costa Rica. Cladiofialophora está más vinculada a zonas semidesérticas, por ejemplo en Venezuela, en Perú y en Australia. Y las cromoblastomicosis por lo general son muy frecuentes en campesinos, en leñadores y en granjeros, ya que están vinculadas a los traumas asociados a vegetales y a madera. Habitualmente da una forma de nódulos en piel, como nódulos de aspecto verrucosos, y que sobre todo se da a nivel de miembros inferiores. La lobomicosis es generado por la Acacia loboi. La Acacia loboi es un hongo levaduriforme que genera, también es una micosis por implantación, que genera lesiones subcutáneas. Son nódulos queloideos y pueden llegar a generar nódulos verrucosos también. La lobomicosis habitualmente se da en áreas tropicales y se cree hoy en día que la fuente de infección podría llegar a estar asociada al agua, ya que hay algunos otros mamíferos acuáticos que adquieren esta infección, como son los delfines, tanto de agua dulce como de agua salada. En cuanto a la feoifomicosis, son producidas por los hongos negros, los dematiáceos, que hay varios géneros dentro de los dematiáceos que pueden generar este tipo de afección, como es Cladiofialophora, Exofiala, Cladosporium, Rhinocladiela, Arternaria y Bipolaris, que también están vinculadas a las áreas más tropicales. Y finalmente la última presentación son los micetomas, que hay dos tipos de micetomas: el eumicetoma, que es o micetoma verdadero, que son los que son producidos por hongos, y los actinomicetomas, que son producidos por bacterias filamentosas que anteriormente se creía en la antigüedad que formaban parte, que eran hongos, y por eso se clasifican dentro de los micetomas, pero se hace esa disquisición, que son actinomicetomas por tres grandes géneros de bacterias, como son Actinomyces, Streptomyces y Nocardia. Entonces, ya metiéndonos de lleno en el tema central de la clase de hoy, que es la esporotricosis. La esporotricosis es la micosis por implantación traumática por excelencia en nuestro país. Es una micosis subaguda o crónica que afecta al hombre y a otros mamíferos, generado por un hongo dimorfo perteneciente al complejo Sporotrichenki, que está ampliamente distribuido en la naturaleza y que hoy, como les decía, Sporotrichenki en su estricto, en verdad, pertenece al complejo Sporotrichenki. Se sabe que Sporotrichenki está conformado por varias especies, dentro de las que están albicans, brasiliensis, globosa, mexicana,
Luray y Schenck como las más frecuentes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, ustedes ven allí en el mapa cómo se detalla las zonas, la distribución geográfica de Sporotrix en las zonas donde hay mayor número de casos de esporotricosis, lo señala allí como muy frecuente, en el cual Uruguay, el sur de Brasil, el sur de Paraguay y el norte de Argentina están marcados como zonas muy frecuentes, y lo que llama la atención de este mapa mundi es que básicamente las zonas con una endemia alta son las que se encuentran enmarcadas en lo que se llama la América intertropical o entre los trópicos. Entonces, hoy en día, como les decía, se describe esta América intertropical como una zona de alta endemia de la esporotricosis. En Brasil, puntualmente en Río de Janeiro, ha habido recientemente una epidemia muy importante vinculada a los gatos callejeros, el gato doméstico, y por eso se le ha sido considerada incluso como una zoonosis. En Perú, sobre todo en la región andina, en México, en Colombia, en Uruguay y en Guatemala, también en el altiplano, son las regiones donde hay mayor número de casos de esporotricosis. Este hongo está vinculado a los climas templados y húmedos, con una temperatura promedio que va de 20 a 25 grados Celsius y una humedad relativa superior al 90%. Los casos de esporotricosis se dan idealmente, digamos, después de la temporada de lluvias. Esto se cree que se da porque hay una humedad y temperaturas óptimas para el desarrollo del hongo, y a su vez aumenta la posibilidad de contacto con los vegetales de las personas, ya que son la época de cosecha. Por ejemplo, en México es la época de cosecha del maíz, y en Uruguay también se relaciona al aumento de la caza del armadillo, que también coincide con los finales de las lluvias. En Uruguay tenemos esa característica epidemiológica prácticamente única en lo que es América, que está muy vinculada a la caza de armadillo y que frecuentemente lo vemos después de la semana de turismo. Empezamos a ver los casos de esporotricosis. Las conidias de este hongo se encuentran en las garras de los armadillos y en las maderas que utilizan para construir sus madrigueras. Entonces, cuando tenemos algún accidente con algún tipo de armadillo, nos inoculan a través de sus garras, en sus garras, las esporas de este hongo. Como ya había descrito el doctor McKinnon, uno de nuestros profesores, el profesor McKinnon, la mayor parte de los enfermos en Uruguay llegan a finales del otoño y principios del invierno. Entonces, ¿cuál es el reservorio de este hongo? Bueno, el reservorio es el suelo, los detritus vegetales, la madera, hojas y ramas, que pueden estar secas o frescas. Como dijimos, en Río de Janeiro y en Perú, actualmente hay una epidemia en gatos, en los cuales una epidemia en realidad relacionada a gatos domésticos, en los cuales se han reportado más de 1000 casos solo en Río de Janeiro, y esto ha aumentado la frecuencia de los casos de esporotricosis en un 85% en el último año, y bueno, y por lo cual hoy en día se la considera una verdadera zoonosis. También es considerada una enfermedad ocupacional, ya que los pacientes que habitualmente sufren de esporotricosis son los pacientes que están más expuestos al trabajo con vegetales, como son los campesinos, las amas de casa, los niños en edad escolar, porque también están más expuestos a la vegetación, por sus tipos de juegos, a los cultivadores, a los vendedores de flores, a los cazadores, mineros, pescadores y empacadores de vidrio y loza. En cuanto a la principal vía de ingreso, como ya dijimos, es la cutánea, mediante los traumatismos y las escoriaciones con el material contaminado. Y en las zonas donde es muy alta la endemia, también está descrito de que este hongo puede llegar a penetrar por vía inhalatoria. En nuestro país, Sporotrix y la esporotricosis es la micosis profunda más frecuente, anteriormente clasificada como dermoepidérmica, actualmente dentro de las
micosis por implantación en la nueva clasificación. Y bueno, lo que se sabe es que los conidios penetran la piel a través de las soluciones de continuidad generadas por los traumatismos y que son traumatismos que habitualmente pueden pasar desapercibidos o ser microtraumatismos. En nuestro país, cuando se hizo una revisión del número de casos que teníamos desde el año 1983 al año 2014, observamos que el 83% de los pacientes tenía el antecedente epidemiológico de la caza de armadillos durante el otoño. Y por este tipo de antecedente epidemiológico es que las lesiones se encuentran sobre todo vinculadas a miembros superiores e inferiores. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Bueno, una vez que se genera la inoculación de la gente pueden pasar dos grandes cosas. La involución de las lesiones a una cura espontánea, que esto sucede en un ínfimo porcentaje, o se puede extender a través de las cadenas linfangíticas. En verdad, cuando se expresa clínicamente puede tener dos formas, el linfangítico nodular, que es la más clásica en nuestro país, y las formas fijas. A la derecha ustedes tienen una foto de una forma fija y a la izquierda tienen una forma clásica linfangítica nodular. ¿Cuál es la diferencia? En la forma linfangítica nodular se forma un trayecto indurado con nódulos que evolucionan a la ulceración, que supuran y posteriormente pueden llegar a cicatrizar hasta llegar a la raíz del miembro superior o del miembro inferior en caso de que el traumatismo y la inoculación haya sido en el miembro inferior. Hay una lesión inicial ulcerada con bordes bien prominentes que se da sobre todo a nivel distal en el miembro donde fue el traumatismo, que se le llama chancro de inoculación o chancro esporotricósico, que es donde se inoculan las esporas de Sporotrix, que habitualmente se define como no doloroso, que evoluciona a esa úlcera prominente y posteriormente a una costra. Y a partir de él, en sentido proximal, se va a empezar a generar un trayecto indurado que se palpa fácilmente al examen físico, que corresponde a los ganglios linfáticos. Y después de eso, entre 1 o 2 semanas posterior, empieza a agregar nódulos subcutáneos que se van a ulcerar y a exudar y van a tener un exudado seropurulento. Esta es la forma más clásica, que es la forma de la izquierda, que es la linfangítico nodular. En el caso de la forma fija en Uruguay representa solo el 18% de las formas clínicas y está restringido al sitio de inoculación. Lo que se ve simplemente es una lesión ulcerada, sin diseminación a través de los ganglios linfáticos y que se puede curar espontáneamente. Entonces, como bien dijimos hoy, a pesar de que las formas cutáneas, subcutáneas o dermoepidérmicas que se llamaban anteriormente son las más frecuentes, en los países en los cuales hay alta endemia puede haber una adquisición por vía inhalatoria que genera una neumonitis granulomatosa que en la evolución puede cavitarse e incluso simular un patrón similar al de la tuberculosis y puede también haber una diseminación hematógena. En los casos en los que hay diseminación hematógena, en los inmunocompetentes puede haber simplemente lesiones aisladas, sobre todo con afección del sistema osteoarticular, con afección del sistema nervioso central o del globo ocular, y en los pacientes inmunodeprimidos habitualmente se da una enfermedad diseminada con lesiones multifocales y en órganos profundos. En cuanto a las formas diseminadas y a las formas pulmonares, en nuestro país no hemos tenido casos, no hay reportes hasta el día de hoy. Muy bien, entonces una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, tanto por el pilar epidemiológico como por la clínica del paciente, vamos a realizar el estudio micológico para la confirmación diagnóstica de la esporotricosis. Entonces, como ustedes bien saben, los estudios micológicos constan de dos partes, los directos y los cultivos. Los exámenes directos pueden ser en fresco o pueden ser coloraciones. En este caso, lo que se hace es tratar de obtener contenido
purulento, cero sanguinolento del exudado de las lesiones de piel ulceradas, obviamente que previa desinfección y levantar la costra, descostramiento de las úlceras, y se toma esa secreción para mirarla al microscopio óptico, para examinarla entre lámina y laminilla y así hacer el examen directo en fresco. A su vez se hacen frotis por aposición, intentando dejar en la lámina células allí depositadas y en la cual también se van a depositar las levaduras si es que se encuentran en las lesiones, para realizar posteriormente coloraciones como la coloración de Gram. Ahí en la diapositiva, abajo a la derecha, tienen una fotografía de una levadura rodeada de células del sistema inmune, y esta es una imagen bien clásica de Sporotrix cuando se visualizan coloraciones de Gram, como es el caso de lesiones, de lesiones de piel. En ambas muestras, tanto en el directo como en las coloraciones, se pueden ver estas formas que son las llamadas cuerpos asteroides. Los cuerpos asteroides básicamente lo que son es que es la levadura rodeada de material eosinófilo o espículas eosinofílicas o clavas, que es también como lo pueden llegar a encontrar, que en realidad adopta esta forma como estrellada y se le denomina cuerpo asteroide. ¿Qué es el cuerpo asteroide? Es la levadura con esas clavas alrededor, que en realidad es una reacción antígeno-anticuerpo, y lo que son las inmunoglobulinas del huésped que rodean a la levadura. Y se ve este cuerpo asteroide muy característico que se puede llegar a ver entre un 18 a un 67% de las biopsias, de acuerdo a la calidad de la muestra, la calidad de la biopsia. Entonces, como dijimos, en el examen micológico, para el diagnóstico micológico, en el tejido del paciente, lo que vamos a ir a buscar es la fase parasitaria, o sea, la fase levaduriforme, en el cual vamos a ver las levaduras ovoides que miden de 2 a 6 micras de diámetro. También se pueden llegar a ver otras formas un poco menos frecuentes, que son las llamadas formas en habano, que miden de 6 a 10 micras de diámetro mayor, y los cuerpos asteroides, como ven allí en la fotografía, que ven una levadura central y los cuerpos asteroides y las clavas rodeando la levadura, formando en su conjunto el cuerpo asteroide. Muy bien, ¿y qué vamos a ir a buscar a los cultivos? ¿No? Este hongo es un hongo que a los cultivos a 28 grados, en medios aburó, en medios de micología, va a crecer en su fase filamentosa. Como ya dijimos, es un hongo dimorfo. Entonces vamos a encontrar una colonia plegada de color gris, que posteriormente va adquiriendo coloración esa colonia con el pasaje de los días, porque va agregando conidiación. La conidiación de este hongo es bien característica, tiene sobre el extremo de un conidióforo bien delicado los conidios que se van a agrupar y se van a unir en su extremo distal de una forma muy característica, que es la forma en margarita, como se ve allí en la fotografía que tienen abajo a la derecha. También existen conidios pleurógenos, que los conidios pleurógenos son los que están unidos por un corto dentrículo a los lados del filamento, y esta disposición de estos conidios, tanto los pleurógenos como los acrógenos, son los que hacen que en el cultivo sea fácilmente reconocible Sporotrix. Los conidios pueden ser pigmentados o no. Pueden haber conidios de forma más triangulares, ovoides o redondeados, que se han ido reportando en la literatura en el correr del tiempo, pero que en verdad se ha visto que son característicos de algunas especies, que pueden estar o no pueden estar, los triangulares, o ser todos ovoides o ser todos redondeados, que la característica de los conidios es una característica de cada una de las especies. En cuanto al tratamiento de la esporotricosis, el tratamiento se va a hacer con itraconazol, 200 miligramos día,
Siempre se va a hacer una dosis carga las primeras 72 horas para intentar llegar al nivel terapéutico. El tratamiento inicial es de 2 a 4 semanas posterior a la desaparición de las lesiones de piel, o sea que se mantiene de 2 a 4 semanas y que en verdad este plazo se puede extender de acuerdo al compromiso inicial, ¿sí? Si son lesiones extensas, probablemente uno tenga que extender el tratamiento con este antifúngico, que es el itraconazol es una sol. Esta es la primera línea de tratamiento, es la más extendida, es la más utilizada. La segunda línea de tratamiento es la terbinafina, que se utiliza a dosis altas, a 500 miligramos día, pero que en verdad la terbinafina se reserva solo para aquellos casos en los cuales no se puede utilizar el itraconazol, por ejemplo, por una interacción medicamentosa. La tercera línea que está descrita y que ustedes la van a encontrar en los libros es la solución de ioduro de potasio. Esto básicamente se utiliza en lugares en los cuales los recursos económicos son limitados o no hay itraconazol de forma disponible, ampliamente disponible, y en los casos de endemia justamente se utiliza por su bajo costo, excelente eficacia y mínimos efectos secundarios. Esta solución de ioduro de potasio se realiza y se toman gotas por vía oral. En Uruguay prácticamente esta línea de tratamiento no es utilizada porque tenemos por suerte la disponibilidad del itraconazol como de la terbinafina. Esto es en los casos en los cuales son esporotricosis linfonodulares, linfangíticas o esporotricosis fijas. En el caso obviamente de las esporotricosis más severas como la sistémica, la pulmonar o la meningia, vamos a utilizar anfotericina B, que es un antifúngico que en verdad estos casos ya son casos más severos que, como ya dije, ¿no?, se han reportado en nuestro país y que requieren del ingreso hospitalario. Un pilar importante y a tener en cuenta es que el tratamiento farmacológico a su vez debe ser acompañado de la termoterapia local, que lo que hace aumentar la temperatura a nivel de las lesiones es que se genera una desvitalización de la levadura y este tratamiento actúa de forma sinérgica y complementaria a los antifúngicos. Entonces, la bibliografía recomendada es el Bonifaz, que es un libro de micología médica básica, la edición número 12, ustedes las pueden encontrar disponible en la web. El libro Mandel, que es un libro de enfermedades infecciosas, y el libro Roberto Arenas, que es de micología médica ilustrada, que también lo pueden encontrar en la web, su quinta edición del año 2014. Bueno, espero que les haya servido el teórico como guía para la introducción al estudio. Y cualquier eventualidad los espero en el foro por preguntas.